Buenos días y bienvenidos a Espada de Absorción. En esta ocasión hablaremos de los videojuegos como una forma de arte. Primero, para hacer este análisis necesitaremos saber qué es un videojuego. Un videojuego es un medio de entretenimiento digital, el cual se reproduce en un dispositivo multimedia, como lo pueden ser una computadora, una laptop, una consola, un celular. Estos videojuegos son controlados por controladores externos al dispositivo o en ocasiones incluidos. En el caso de los controladores externos, tenemos teclados, mouse, mandos, y en el caso de controladores incluidos en el aparato, tenemos el caso de las consolas que cuentan con sus propios controles incluidos y el táctil de los teléfonos. También para hacer este análisis es indispensable que sepamos qué vamos a considerar arte en esta ocasión. En esta ocasión consideraremos arte aquello que tenga un valor estético, sin importar su objetivo inicial ni la masividad del mismo, de manera que dejaríamos de lado aquello que se puede considerar arte conceptual, algo que tiene un concepto para hacer arte, pero no cuenta con un valor estético. También tenemos que tomar en cuenta que no todos los videojuegos serán tomados como arte, puesto que varios de ellos, los juegos momentáneos, buscan simplemente mantener al espectador por mucho tiempo y no le ponen atención ni mucho a su estética visual, ni musical, sus fondos, ni un trasfondo en la historia, dando como resultado que son juegos de distracción y que no llegan a tener una relevancia en el pensamiento ni en las emociones del usuario. A lo mucho estos suelen generar un tanto de desesperación y o adrenalina al ser juegos que normalmente incitan a la mente a buscar estrategias para ganar. Pero estos no tienden a tener un valor artístico mayor. Para hacer el análisis de los videojuegos y el por qué son un arte, vamos a separar en tres partes de estos mismos, como lo son su apartado visual, el apartado de su trasfondo o historia, el cual pondremos como un apartado literario, y el apartado musical de sus fondos, de su ambientación. También tendremos un poco en cuenta cómo estos se comunican con el usuario utilizando estos elementos, de manera que vamos a analizar la influencia de estos elementos mencionados, tanto visualmente, literariamente y musicalmente, en el usuario, en el jugador. En el apartado visual de los videojuegos se nota más que todo la animación y el diseño de estos, ya sea de sus fondos y escenarios o de sus personajes, ya que el diseño de sus personajes puede ser atractivo para el jugador previo al lanzamiento de un juego, o a su vez puede hacer personajes con los que se pueda empatizar más estando en el juego. A su vez, los detalles de los fondos de sus escenarios pueden hacer sentir al jugador en la situación en la que se encuentra el protagonista de una historia, ya sea demostrando que se encuentran en un tiempo futuro o en una guerra, ya sea que demuestren encontrarse en la Edad Media o en otro mundo, mostrando tanto las edificaciones como la fauna y los animales, el cómo son diseñados, dando a entender una situación al jugador y haciéndolo poder entrar más al juego, poder estar más inmerso en su historia.
Los personajes a su vez también pueden lograr un objetivo específico con ciertos diseños, como por ejemplo, se puede lograr que un videojuego de terror genere esta sensación de miedo y de pavor, de terror, al ver personajes como los zombies de Resident Evil, los cuales demuestran ser humanos con una piel pálida, sus ojos blancos y con una gran agresividad. La animación de estos, el cómo corren de forma errática, puede llegar a generar miedo en el jugador, sobre todo cuando se toman en cuenta personajes como los Tyrants de la saga Resident Evil. Pongamos como ejemplo a Nemesis. Nemesis es un personaje cuyo único objetivo es acosar y acabar con el personaje principal de Resident Evil 3, Jill Valentine. Este personaje es un personaje que causa miedo, causa desesperación al encontrarlo, puesto que es un hombre, un ser humanoide grande, bastante musculoso, y en el cual se nota un rostro desfigurado por completo, el cual es capaz de infundir terror. Este se va deformando más a medida que se le va venciendo o se le va obligando a hacer más esfuerzo para atrapar al jugador, siendo de esta manera un ser que genera esa desesperación y esa presión, no solo gracias a que se encuentra en todo momento y es difícil de matar, sino a que su diseño inspira ese miedo, esa desesperación al jugador para que no lo atrape. En el apartado musical de los videojuegos podemos notar la banda sonora o de ambiente de los videojuegos, las cuales ponen en situación al jugador para que sienta todavía más las emociones tanto del jugador como las situaciones en las que se encuentra en el juego. Un ejemplo es la banda sonora de Resident Evil 8 Village Biohazard. Una banda sonora la cual cuenta tanto con sonidos de ambiente como ramas, sonidos que hacen asimilarse al bosque y a su vez una melodía tétrica que hace que el jugador sienta esa presión, sienta ese miedo y se concentre en lo que sucede a su alrededor. Lo interna todavía más en el juego para que ésta a su vez pueda lograr su objetivo de producir terror al mostrar a los enemigos del juego de forma repentina. La banda sonora también puede generar una emoción en el jugador distinta en el momento en el que ésta, por ejemplo, en situaciones de peligro o situaciones clave en el juego, se corta o se para, haciendo que el jugador sienta y sepa que algo va a suceder al tener esta banda sonora sonando. A su vez que también se puede lograr el mismo efecto cuando la banda sonora se utiliza aumentando de golpe tanto tonos agudos como los tonos graves, los cuales empiezan a sonar de forma chirriante en el caso de juegos de terror, demostrando que va a suceder algo, va a haber un suceso que no va a agradar. También tenemos juegos bastante alegres en los cuales su banda sonora te hace sentir también la alegría, y a su vez tenemos juegos en los cuales el diseño y la banda no concuerdan. Me refiero con esto a
diseños, por ejemplo, bastante tristes, un mundo que se nota destrozado, con una banda sonora bastante alegre, cosa que genera en el jugador un desconcierto y le hace pensar en un posible misterio. Por último, tenemos el apartado literario, que es donde veremos la historia del juego, la parte más importante de un videojuego, que es su historia. Se utiliza para que el jugador se quede picado en para que el jugador sienta curiosidad. Las historias de los juegos siempre buscan tener un trasfondo, y estas en ocasiones incluso buscan dar una crítica a la sociedad. Un ejemplo de esto lo vemos en el videojuego de Little Nightmares, videojuego en el cual su historia se basa en una niña tratando de librar varios obstáculos producidos más que todo por los adultos en muchas ocasiones avariciosos, que lo que buscan es simplemente acabar con la imaginación de la niña, acabar con la vida de esta y consumirla por completo. Esto se nota sobre todo en la historia que se da tras los pacientes, entidades enemigas en el juego mencionado. Los pacientes son personas o antiguas personas, los cuales ahora cuentan con partes de maniquís y partes humanas. Esto se dio a causa de que no estaban felices con su cuerpo, no estaban contentos con ellos y decidieron ponerse a disposición de un doctor, el cual acabó por completo con sus cuerpos y transmitió sus almas a maniquíes. Esta se nota claramente como una crítica hacia las personas vanidosas que nunca están de acuerdo ni felices con su propio cuerpo, buscando siempre el tener un cuerpo artificial. Las historias de los videojuegos pueden hacer sentir al jugador cosas que siente el protagonista del juego, teniendo en estas la combinación tanto de las bandas sonoras como de los diseños del juego. Estas pueden hacer que una escena se convierta en algo memorable. Entre esto podemos ver, por ejemplo, la muerte de Luis Cera, un personaje secundario pero importante en el juego de Resident Evil 4, un personaje que ayuda al jugador y que al ver morir a este personaje hace sentir un gran vacío al mismo. Leon, I got it. Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis!
A su vez hay también escenas de videojuegos que han hecho llorar a los jugadores. Uno de estos momentos es la muerte de Lee en el juego de The Walking Dead. En este juego, tanto su animación como su banda sonora tan leve en ese momento y la historia que lleva detrás el personaje de Lee hace sentir al jugador el dolor de Claire, la niña que lo tiene que matar, al tener que matar a la figura que ella ve como su padre. Hey. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You're gonna see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Megan, first days we met. Do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Omid and Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. You'll find them. They'll take good care of you. And Clem. And always keep moving. You're gonna want to find someplace like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. And also, What is it? no, don't worry. All right. Don't be afraid. Ya habiendo analizado estos factores, podemos concluir en que los videojuegos son una suma de artes, al igual que lo es el cine, solo que a diferencia de este último mencionado, los videojuegos tienen la capacidad de ser interactivos, de manera que el espectador, el jugador, es capaz de decidir cómo va a ir la historia, ya que existen también videojuegos, como el caso de Infamous Second Son, en el que las decisiones del jugador lo llevarán a uno u otro final. Esto nos ayuda a saber que los videojuegos se podrían considerar una de las formas de arte más completas, ya que esta es incluso capaz de conectar
más profundamente con el espectador al hacer que sus decisiones tengan relevancia en el mismo. De esta manera podemos entender a los videojuegos como un arte, ya que estos son una suma de uno, y a su vez estos son capaces de generar emociones en el jugador. Son capaces de generar incluso reflexión en este a partir de sus historias y del significado de las mismas, del significado que el propio jugador les pueda dar, sin necesidad de que se le diga exactamente este significado. Sin nada más que decir, me despido. Arigato y sayonara.